como un proceso de medición, de acompañamiento y de ajustes permanentemente al diseño institucional que tenemos aquí en nuestra institución como estrategia curricular y también como una herramienta fundamental para abordar los tres retos directos cotidianos que tenemos en el contexto actual, que es lo laboral, la cotidianidad, ¿sí? Y también el tema de la academia. Eso lo dice Monedero 2006. Desde el 2010 hasta la actualidad, nosotros contamos con 353 estudiantes de la etnia Aruac, ¿sí? En pregrado, en diferentes programas, pero específicamente más en la licenciatura de educación. Esta comunidad y estos estudiantes nuestros, su lengua nativa es la ICU. Ellos, la verdad que tienen una necesidad del bilingüismo, porque como su lengua nativa es la ICU y su segunda lengua es la lengua española, entonces realmente ahí hay un problema en el tema del proceso de formación que nosotros les estamos brindando desde la zona Caribe a esos indígenas. Entonces ellos tienen también esa necesidad de entrar a la educación superior. Para tal fin se necesita para ellos fortalecer una competencia que es fundamental, que es la competencia comunicativa. Entonces, realmente esta necesidad de fortalecer esa competencia es una condición fundamental para ellos, para que su parte académica mejore, porque realmente hemos identificado que hay muchos problemas cuando tienen su proceso de formación normal, y es entendible. Y entonces ahí hay varias preguntas que estamos haciendo como universidad y que como docentes, como investigadores, para realmente fortalecer esas competencias y ellos puedan ser competitivos no solamente en Valledupar, en el Cesar, en la costa Caribe, en Colombia, sino en una sociedad global del conocimiento, que su tercera lengua sería el inglés. Bueno, la falta de respuesta de los significantes y significados, ¿ya?, los aleja a ellos bastante a ser competitivos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el significante, pues, es la imagen acústica que uno tiene en la memoria o en la mente para poder identificar un significado. Cuando ellos carecen de eso, cuando ellos carecen de ese significante y de ese significado, realmente empieza un grave problema, que es el que encontramos aquí en este momento. Encontramos que en su diccionario ancestral ellos solamente cuentan con 1500 palabras, pero con los préstamos lingüísticos del español al ICU, que es su lengua, eso no lo digo yo, lo dice una gran investigadora, Zabalata. Zabalata es una indígena también de esa misma comunidad y se ha puesto a investigar ese tema. Solamente llegan a 4000 palabras. Imagínense ustedes que de 1500 palabras han logrado aumentar 2500, o sea, 4000 palabras, pero hay un desfase lingüístico con respecto a la lengua española. La lengua española cuenta más de 300.000. Entonces la pregunta que le hago ahorita a ustedes: ¿cómo hacen nuestros estudiantes cuando nuestros tutores están impartiendo sus asesorías con el metalenguaje interno nomás de la UNAM? Entonces ahí empiezan a encontrar un problema. Nos pusimos a analizar con un grupo de amigos, compañeros de la licenciatura en educación. Encontramos que la palabra competencia, que es una de las palabras favoritas de nuestra universidad, no está en su diccionario ancestral. Entonces nuestros indígenas, cuando están en un proceso de tutoría, está como cuando usted le dice a un niño de 3 años sexo, que lo pueden repetir, pero cognitivamente no lo están asociando absolutamente con nada. Y esa es una de las respuestas que nos están dando por qué nuestros estudiantes indígenas aruac tenían problemas en su proceso de formación. Entonces existe un desfase lingüístico muy grande. Continúa, por favor. Bueno, ahí fue que a raíz de ese problema que encontramos, ¿ya?, que realmente no tenemos profesores expertos en la lengua ICU, que sería lo ideal, ¿sí? Entonces su segunda lengua es el español. Entonces ahí tenemos inconveniente. Entonces hicimos un plan de intervención.
Ese plan de intervención lo hicimos como estrategia curricular, ¿ya? Con lo que tiene que ver para fortalecer las competencias comunicativas a los estudiantes aruacos. Y utilizamos el modelo de Taylor. Ese modelo de Taylor tiene 7 fases. La primera fase es determinar previamente los objetivos, hacia dónde, qué vamos a buscar, cómo lo vamos a hacer y de qué forma vamos a lograr buscar esas estrategias para fortalecer esas competencias comunicativas de nuestros estudiantes. En la segunda parte es identificar el contexto actual. Debemos conocer el contexto. Creo que hacia allá la UNA ha venido mejorando, pero creo que nos falta mejorar muchísimo más en esa identificación de contexto. En la medida que nosotros identifiquemos esos contextos, nos va a permitir a nuestros académicos empezar a ir fluyendo, ir ampliando y mejorando nuestro diseño instruccional, teniendo en cuenta esos contextos regionales que existen, donde encontramos diferentes etnias. La tercera parte del modelo de Taylor es diseñar y aplicar pruebas de cursos. En este caso, como yo soy ingeniera de sistemas, pues cogí como modelo, como piloto, el curso de herramientas informáticas en ese momento. Y después que se aplique, se diseñe y se apliquen esas pruebas, hay que calificar las pruebas. Después vuelve y se comparan esos resultados obtenidos, ¿ya? Y estimándolos para esos logros de aprendizaje, números. Y la otra es analizar resultados para determinar fortalezas y necesidades del diseño instruccional. La otra es realizar las modificaciones requeridas del diseño instruccional. Estos son los 7 pasos de la propuesta que se hace para identificar qué tanto mejora ese problema en el manejo de las competencias comunicativas. Entonces, aquí fue que la metodología que utilizamos, la metodología que nosotros utilizamos es una metodología descriptiva con enfoque cuantitativo. Realmente nos basamos mucho con Hernández Bautista, pero para poder realizar esa metodología, de esos 533 estudiantes que se les aplicó una prueba. Esa prueba, ustedes saben que no todos esos indígenas aruacos que tenemos nosotros allá, nuestros estudiantes, viven en la Sierra Nevada de Santa Marta. Algunos ya tienen muchos años de que viven en Valledupar o en cualquier parte del Cesar. Entonces, de esas 530 estudiantes, logramos encontrar que 130 estudiantes tenían problemas con el manejo de nuestro diseño instruccional, el que nosotros tenemos aquí como universidad. De esos 130 estudiantes, y las razones se las di anteriormente. ¿Por qué? Porque los otros no tuvieron tantos problemas porque de alguna u otra forma ya están fuera de su contexto regional y han aprendido el español como una lengua y lo han asumido muy bien. Entonces eso les ha dado sus ventajas también. Entonces, de esos 130 estudiantes hicimos una muestra aleatoria. ¿Por qué aleatoria? Porque no quería sesgar la investigación. Que si podía, de esos 30 pues sabía que tenía inconveniente en algunos, pero porque se les aplicó la prueba, pero las pruebas que se aplicó se utilizaron como instrumento, prototipo evaluativo, fue todo lo que tiene que ver con las pruebas Saber Pro. Entonces identificamos que habían estudiantes que tenían inconveniente con la competencia propositiva, con la argumentativa, la interpretativa. Ustedes saben que la sumatoria de esas 3 competencias lo que busca finalmente es fortalecer la competencia comunicativa, y eso lo sabemos nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando una de esas competencias hay falencia en nuestros estudiantes, pues va a afectar esa competencia comunicativa como tal. Entonces, ahí se aplicaron las pruebas y escogimos aleatoriamente el 20% de esos 130 estudiantes para una muestra de 26 estudiantes. ¿Qué lo hicimos? Hicimos un proceso de pruebas durante las 16 semanas
que es lo que contiene nuestro periodo académico en la universidad. Entonces se hizo, con esa muestra de nuestros estudiantes, entonces aplicamos el pretest o la prueba previa, ¿ya? Donde el pretest, donde se le aplicaba a esos 26 estudiantes otra vez un instrumento donde lo que buscaban era verificar qué tanto estaban en la propositiva, en la argumentativa, en la interpretativa, ¿sí? Y teniendo en cuenta pues ese prototipo de la prueba Saber Pro. Se calificaron, ¿ya? Se evaluaron, aquí hicimos un tipo de evaluación sumativa, ¿ya? Y se pasó, esos mismos estudiantes, se empezó a hacer la aplicación del modelo de Tyler, a desarrollar ese modelo de Tyler con esos 7 pasos que anteriormente les había dicho. Entonces, aquí teníamos que en esa aplicación de ese modelo de Tyler, lo que teníamos era que ir desarrollando, ir evaluando, ¿ya? Ir desarrollando, ir evaluando, ir desarrollando, ir evaluando, para poder ir identificando qué tanto avanzaban con el modelo de Tyler, la mejora o no, o se quedaban igual con respecto a esas competencias propositivas. Después, cuando terminaba el periodo de esas 16 semanas con respecto a la aplicación del modelo evaluativo de Tyler, entonces aplicábamos el pretest. Con ese pretest, pues también íbamos a identificar qué tanto mejoraron nuestras competencias comunicativas. Bueno, esta hace parte todavía de la metodología. Entonces, ¿qué hicimos? El modelo de Tyler realmente maneja estas competencias: la interpretativa, la argumentativa, la propositiva, la digital, la autogestión del conocimiento y la disciplinar. Si ustedes se dan cuenta que el prototipo que maneja la prueba Saber son las 3 nomás. Entonces, en la interpretativa, ¿qué hicimos? Se le aplicó a los estudiantes unos talleres escritos y orales donde se manejó concepto y explicación y amplificación, ¿ya? Se hicieron ejemplos y aplicación de ciertos temas para que ellos pudieran hacer esos talleres escritos y orales, y se evaluó. En argumentativa también se hicieron talleres escritos y orales y se hizo un manejo y análisis de situaciones. Se le colocó una situación para que nuestros estudiantes pudieran manejar esa situación, pero aparte de eso hacer un análisis de esa situación. También se evaluó. Después viene la propositiva, también hicimos talleres escritos y orales, pero con un problema para ver qué capacidad podían asumir ese problema, pero qué capacidad también de síntesis podían tener nuestros estudiantes con el manejo de la aplicación del modelo de Tyler. La digital, se hicieron actividades asincrónicas y sincrónicas. Ahí lo que se hizo es al estudiante, por intermedio de chat, de Skype, de correos electrónicos, se les dijo que analizaran una página web y nos dieran todos sus conceptos y lo que opinaran de ellos, pero simplemente la única mediación que podían tener con nosotros eran asincrónica y sincrónica, ¿sí? Porque esa era una forma también de ver cómo respondían ellos con ese manejo de asincronía y de sincronía. Después vino la autogestión del conocimiento, también nos pusimos a analizar una página web, pero ya ahí fue más de una reflexión crítica, de lecturas cortas líneas. Entonces, ahí sí se les dijo a usted qué les pareció bien, le mandó un mensaje, ustedes qué crítica le dan, le parece que hay que mejorar, o sea, los colocamos para que tuvieran la capacidad de crítica en página web. Y la disciplinar, lo que hicimos fue también talleres escritos y orales con argumentación de textos. Entonces también todas esas actividades se hicieron y se evaluaron como tal. Aquí en estas actividades evaluativas más o menos está la descripción de lo que se hizo, lo que yo más o menos les estaba comentando. Por ejemplo, el manejo de conceptos y ejemplificación y aplicación. Entonces, ¿cómo fue que les fue? ¿Comprendieron o formularon en forma apropiada
las categorías, las distinciones y marcos de referencia y describieron características de información. Entonces, cada uno del manejo de las competencias del mismo modelo de Taylor se hicieron estos análisis para poderlos evaluar, y esa evaluación nos da un indicador de si funciona o no funciona. Aquí ya hacemos como unas estadísticas. Esta es una de las evaluaciones mientras se desarrollaba y se aplicaba el modelo de Taylor, ¿sí? Nosotros hicimos más o menos unas 10 evaluaciones, más de 10 evaluaciones se hicieron. Yo escogí para mostrarle al auditorio una de las primeras, cuando se empezó a desarrollar con los 26 estudiantes del modelo, y esto fue el resultado. Bien. De interpretativa, de los 26 estudiantes aprobaron 3, empezando la aplicación del modelo Taylor. De la argumentativa, aprobaron 6 de 26. La propositiva, aprobaron 13 de 26. La digital, aprobaron 12 de 26. La autogestión, aprobaron 15 de 26. Y la disciplinar, aprobaron 11 de 26. Yo creo que aquí tiene un mensaje claro. Cuando escogemos al azar, para no sesgar la investigación, ¿ya?, identificar porque todos tenían problemas, nos estamos dando cuenta que con el modelo de Taylor, que de pronto era la cosa que nosotros acá como hipótesis creía que le podía ir muy mal, porque nuestros indígenas arhuacos viven en la Sierra Nevada de Santa Marta, tienen su lengua nativa en la ICU, no hay energía, no hay vías de comunicación sino trochas. O sea, la verdad que es un gran trabajo que hacen nuestros tutores de Valledupar para ir allá y impartir educación allá. Entonces, y miren que nos sorprendió con las primeras pruebas que colocamos dentro del desarrollo del modelo de Taylor. Siguen teniendo problemas con el prototipo de los tipos de evaluaciones de las pruebas Saber Pro, y aquí lo estamos viendo. Mejoraron un poquito en algunas cosas, pero todavía siguen teniendo problemas. Bueno, se diseñaron y aplicaron varias pruebas del curso de herramientas informáticas durante el tratamiento del modelo Taylor. Continuamos. Aquí ya es una comparación del pretest, de cuando se aplicaron las 10 pruebas y se ajustaron ya las 10 pruebas y se identificó cómo le fue, y el post-test. Entonces aquí nos damos cuenta, pero aquí solamente vamos a tener en cuenta son el prototipo de evaluación de las pruebas Saber Pro. Entonces decimos que en la competencia interpretativa, en el pretest, miren, aprobaron 3, argumentativas aprobaron 5 y propositivas 5, todo sobre 26. Ya en el desarrollo del modelo Taylor, los estudiantes en las interpretativas aprobaron 9 y en la pretest tenían 3. En el argumentativa 12 y en la propositiva 14. ¿Qué significa? Que funcionó a la escala de 26 estudiantes el modelo de Taylor para impartir procesos de formación a nuestros indígenas arhuacos. Y el post-test, miren lo que se resultó. En las interpretativas mejoró, quedó igual cuando se terminó todo el desarrollo del modelo de Taylor. En argumentativa mejoró, y en la propositiva, bueno, bajó, pero no tan significativamente. Significa, y el llamado es que dentro de las conclusiones y recomendaciones, es que la investigación, el resultado que da es que en la competencia interpretativa se evidencia un incremento del 23% de los estudiantes que aprobaron el pretest y el posttest. En la argumentativa hubo un incremento del 34% y en la propositiva uno del 27%. La recomendación que damos aquí, y que creo que es para reflexionar y asumir que si queremos ser incluyentes, tenemos que empezar a tener este
tipo de problemas, no solamente como una necesidad, sino una prioridad institucional. Porque este tipo de investigaciones son las que permiten que realmente este sea una universidad incluyente. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos adaptando a un contexto. Entonces, la recomendación que hay, replantear nuestro diseño institucional. Hay que replantear nuestro diseño institucional. No vamos a sufrir el síndrome de Eva, creer que las cosas empiezan. No, lo que tenemos es muy bueno, pero hay que mejorarlo para que sea un poco más incluyente. En segunda instancia, reforzar las actividades asincrónicas y sincrónicas mediante el uso de los chats, del Skype y del correo por etapa, y transformar los problemas en situaciones estándar que pudieran resolver mediante mecanismos rutinarios justificadas por el docente y reproducidos por el estudiante casual. Nosotros, a raíz de eso, en la Universidad Valledupar, nosotros diseñamos un software que es un translation. El estudiante escribe en su lengua, porque la idea también es preservar un poco su lengua. El tutor recibe en español, el tutor asesora en español y ellos lo reciben eso. Pero lo más bueno de todo esto que es, yo creo que hay un gran avance, pequeño, pero hay un gran avance. Es que ya tenemos estudiantes arhuacos que tienen cursos virtuales donde ustedes saben que ellos simplemente desde su visión, de su entorno, de toda la cultura que ellos tienen, para ellos la tecnología es una amenaza ya para la madre naturaleza. Y tener estudiantes que ya tienen cursos virtuales, y tener estudiantes que ya chatean, tener estudiantes que utilizan el Skype, tener estudiantes que utilizan el correo electrónico, yo creo que es un gran avance. Tenemos que seguir trabajando con respecto a este tipo de proyectos que sean incluyentes para que nuestra universidad le pueda ofertar programas pertinentes y con calidad. Si nosotros no hacemos la mirada hacia este tipo de poblaciones, se los digo hoy, son personas que no van a ser competitivos en las regiones, ni en Colombia, ni en el mundo, ni mundialmente, ni en la sociedad global del conocimiento, porque para ellos su tercera lengua sería el inglés. Y ustedes saben, es la de la sociedad global del conocimiento. Entonces, este es el mensaje que dejo, que realmente tenemos que seguir trabajando por esa línea de este tipo de estudiantes para poder aportarle a nuestra universidad para que sea más incluyente y nuestros estudiantes sean competitivos en la sociedad global del conocimiento, que es lo que busca la nueva educación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mardenia. Abrimos sesión de preguntas. Sí, buenas tardes. Pues me parece muy interesante el trabajo que ha venido haciendo la licenciatura en etnoeducación. Pero tenía como dos preguntas que van en el mismo sentido, y es si esta experiencia de investigación en algún momento articuló los saberes ancestrales, porque pareciera ser que es como llenemos cabezas vacías. Y bueno, la etnia arhuaca, que ha sido una de las más críticas y mejor posicionadas a nivel internacional, sobrevivió a la conquista y a la colonización con 1500 palabras. Entonces, pues bueno, ¿cómo se articuló esos saberes ancestrales al proyecto? Y también, digamos, ¿cuál ha sido la capacidad de la licenciatura en etnoeducación de aprender de los pueblos ancestrales? Porque pues la educación es una mediación cultural. Nosotros no podemos pensar que la universidad enseña, la universidad también aprende de las comunidades. Entonces, no vi un poco eso como en la presentación. Sí, lo que pasa es que los 15 minutos son tan cortos, tiene uno que limitarse un poco. Pero sí, claro, la investigación es fruto precisamente de esa necesidad de que nosotros fuimos la primera universidad que llegamos a Nabucima, que es la capital de la Sierra Nevada, donde ellos habitan. Sí, entonces cuando vimos allá la necesidad de que nuestros estudiantes, cuando empezaron el proceso de formación, ellos no entendían absolutamente nada y se les hacía el proceso. Entonces empezamos nosotros precisamente a interactuar con ellos para poder esos saberes, poderlos involucrar en esta investigación, porque esta investigación no hubiera podido tener el éxito que ha tenido
gracias a ese apoyo que ellos nos dieron a nosotros de todos esos saberes. E incluso cuando nosotros oímos su diccionario ancestral, ellos nos decían por qué, por ejemplo, aguja, es aguja. ¿Ya? Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué lo colocaron así? O sea, ¿qué era lo que hacían? Todos esos saberes ancestrales se fueron plasmando para poder dar la propuesta que le estamos dando dentro de esta tesis doctoral a la universidad para mejorar ese diseño instruccional, o sea, poderlo mejorar, no, sino agregarles unos nuevos elementos para que sea mucho más incluyente y poder fortalecer una de las competencias que nosotros identificamos en nuestros estudiantes que no la tienen, que es la competencia comunicativa. Sí, la otra pregunta me la repite. Sí, ¿qué ha hecho en educación? ¿Qué ha hecho la licenciatura en educación? Pues ellos han estado muy interesados en que precisamente ya tenemos estudiantes nuestros egresados, incluso el primer rector del colegio de Nausima, que es el primer rector que existe de ahí nativo, porque siempre lo llevaban de otras partes, porque el ministerio es claro, para ser rector de un colegio usted tiene que tener unas mínimas ya nivel de estudio, ser profesional. Ya el primer rector es un egresado nuestro, indígena arhuaco. Entonces la licenciatura está con ellos contratándolos precisamente para lograr hacer módulos en su lengua, porque la idea es conservarla, pero también fortalecerle el español, que sería su lengua nativa. Pero entonces, ¿cómo hace la universidad donde hay un nivel de exigencia con el nivel inglés? Sí, que es la pregunta y es allá donde nosotros tenemos que pensar, y la reflexión, hacia dónde vamos a ir con este tipo de estudiantes donde para el inglés ellos es muy difícil, pero hay unas obligaciones estructurales, curriculares de la universidad que deben darle cumplimiento para cumplir un pensum académico. Gracias, doctora. Última pregunta. Digamos, tuve la oportunidad de conocer el pueblo arhuaco hace mucho tiempo, pero hay algo de lo que tú planteas de tu proyecto que me pareció interesantísimo, y es un software que traduce del español a la lengua IQ y de la lengua igual. La pregunta que me resulta, tal vez puede ser muy tonta, pero ¿cómo caben en 1500 palabras un idioma tan rico como el español? O sea, ¿cómo hicieron ese proceso? No, por eso es desfase lingüístico, y por eso la necesidad de investigar, y por eso la necesidad de que la universidad tiene que hacer una mirada hacia allá. Cuando de pronto la deserción, ¿por qué la deserción? ¿Ya? Porque los estudiantes indígenas arhuacos se nos iban y dejaban de estudiar. Entonces no es solamente porque ellos simplemente no entendían, no, tenían que ir más allá. No, simplemente las 1500 palabras de ellos, nosotros nos teníamos que regir de eso y tratar de ayudarlas con las palabras, con el metalenguaje que la misma universidad maneja. ¿Ya? Entonces, el diccionario de ellos se tuvo que ingresar en el trasletio que tenemos, que eso es más que todo una estrategia de formación que nosotros tenemos allá para poder fortalecer unas competencias que ellos las tenían nulas totalmente, que eran las competencias digitales. Entonces eso nos permitió dirigir. Y como ustedes saben que son 1500, pero ya tienen las 4000 palabras, entonces son 4000 palabras que también teníamos en español. Estábamos tratando que el rector incluso en algún momento dijo que lo quería pasar al Instituto de Lengua, porque la idea es que pasen de 4000 a muchas más palabras, por lo menos que tengan el metalenguaje que nosotros manejamos internamente. En ese sentido es que se hizo el trasletio, para que con las 4000 palabras de la lengua con los préstamos lingüísticos que estaban y 4000 palabras del español, pero se colocaba el listado de los estudiantes nuestros matriculados, y ahí lo que había era que el estudiante podía interactuar con el otro compañero con un messenger, ¿sí? Con un chateo, podían chatear, y eso nos permitió a nosotros dar los primeros pasos y avances para que ellos empezaran a reactivar una competencia que la tenían nula, que era la competencia digital como tal. ¿Ahí había otra pregunta? Muy breve, era la última, pero dada la condición de la audiencia. Primero felicitarlo por su proyecto, pues a mí también me llama mucho la atención ese tema del diseño institucional, y en ese sentido pues me gustaría saber, de acuerdo a su recomendación de mejorar nuestro modelo de diseño institucional, ¿qué
decir, es la primera tesis de grado doctoral que habla con el tema indígena. De hecho, demoré como 4 años haciendo la tesis porque no me la aceptaban, mucho hasta que la aceptaron. Y las recomendaciones por asesorías y todo, y realmente sí, nos casamos con Taylor. Taylor es precisamente, aparte de tener el manejo de las 3 competencias que exige el prototipo de las pruebas Saber Pro, tiene otras que a veces nosotros no las involucramos, como es la autogestión del conocimiento, como es la digital, ¿sí? Entonces hay otras que realmente hay que reforzar para que ellos puedan ser mucho más integrales. De todos modos, al aplicar el modelo Taylor, se vio significativamente el progreso de esos 26 estudiantes en el manejo de ciertas competencias. ¿Qué significa? No significa que esto esté ya terminado, hay que seguir trabajando para poder seguir mejorando a nuestros estudiantes en esas competencias. Pues la recomendación es Taylor. Taylor es buenísimo para el manejo de diseño instruccional, ¿ya? De todos modos, Taylor es experto en diseño instruccional porque nunca podemos olvidar que es de la modalidad a distancia, ¿ya? La modalidad a distancia, entonces por eso la recomendación que se hace es permanentemente ir incorporándole nuevos elementos al diseño instruccional para que sea incluyente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Moreira. Un aplauso para nuestra ponente.